Bienvenidos y bienvenidas al noticiero local de Consonante. Vienen 3 noticias. Los maestros del Chocó deberán reponer las clases perdidas durante el paro armado. El alcalde de Fonseca le reclama al gobierno nacional por exceso de trámites para los PEDET. Y por último, en San Juan del Cesar protestan por el aumento de la inseguridad. Comencemos. Los maestros del Carmen de Atrato deberán reponer las clases perdidas durante el paro armado. El martes pasado, la Secretaría Departamental de Educación le ordenó a los profes del Chocó reponer las horas de clases perdidas durante los 4 días que duró el paro armado decretado por el Clan del Golfo a comienzos de mayo. En el Carmen de Atrato, los colegios Corazón de María y Marco Fidel Suárez perdieron 2 días de clase. Así que los profesores de estas 2 instituciones se pusieron de acuerdo para buscar mecanismos y dictar las clases sin tener que citar a los estudiantes los sábados. Pero más allá de la decisión que tomen, lo cierto es que el paro armado ingresó a una larga lista de obstáculos que los estudiantes de decenas de municipios a lo largo del país han tenido que enfrentar en los últimos 2 años para ir a estudiar. Por supuesto, la pandemia encabeza esta lista. Primero, porque al comienzo de la emergencia sanitaria, muchos colegios optaron por suspender las clases definitivamente. Pero además, porque los problemas de conectividad que existen en muchos municipios alejados de las ciudades principales hicieron casi imposible que se pudiera implementar un modelo de educación a distancia efectivo. En 2021, solo el 60.5% de los hogares del país contaba con acceso a Internet a través de una conexión fija o móvil, según el DANE. Y en el Chocó o La Guajira, esta cifra ni siquiera llegaba al 30%. Por otro lado, durante el tiempo que estuvieron cerrados, la infraestructura de muchos colegios se deterioró. Este es el caso, por ejemplo, de varias instituciones educativas del sur de La Guajira, en las que hasta el sol de hoy los estudiantes se tienen que turnar para ir a clases presenciales, porque no hay suficientes aulas en buen estado. A esto se suma que muchas familias tuvieron problemas para pagar materiales o clases de apoyo escolar, o que la mayoría de niños, niñas, jóvenes y adolescentes retornaron a la presencialidad tristes, irritables y desanimados. Hay regiones como Chocó, por ejemplo, en donde hay mucho ausentismo docente o falta de docentes. Pueden pasar meses o incluso todo un año escolar en algunos colegios del país sin un profesor de matemáticas o sin un profesor de ciencias o de inglés. Entonces digamos que son muchos los rezagos que tenemos que son históricos en términos del sistema educativo. Pero tal vez lo más grave es que todos estos problemas han llevado a muchos jóvenes a abandonar el colegio. Para que se hagan una idea, solo el cierre de las escuelas durante la pandemia podría haber ocasionado que entre 53.000 y 76.000 estudiantes de todo el país abandonaran la escuela a diciembre de 2020. Ahora, gracias al pico de violencia que hay en el país, estas cifras podrían aumentar. El alcalde de Fonseca le reclama al gobierno nacional por exceso de trámites para los proyectos PEDET. La semana pasada, durante un debate de control político a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el Congreso, el alcalde Hamilton García cuestionó la falta de claridad y el exceso de trámites para gestionar proyectos ante los distintos ministerios. Cada día nosotros formulamos un proyecto, somos municipios de sexta categoría, con todo el esfuerzo que hacemos y una vez lo presentamos. A los 15 días que se le hace la primera mesa técnica, nos salen diciendo de que ya cambiaron las metodologías y que sacaron unas nuevas resoluciones y que no es de esa manera que se deben de hacer los proyectos y nos toca nuevamente reversar los proyectos y hacerle todos esos cambios. En el debate, García reconoció que ha sacado adelante 7 proyectos viales, un proyecto de vivienda para víctimas y un proyecto de energía fotovoltaica para la zona rural del municipio. En abril pasado, el alcalde fue elegido como representante de los 170 municipios PEDET de todo el país ante el OCATPAS. Y es que hoy en día el impulso de los PEDET recae precisamente en la gestión de las alcaldías. Desde sus oficinas formulan, estructuran y presentan proyectos a distintas fuentes de financiación basándose en una lista de iniciativas que fueron seleccionadas hace algunos años. Por eso nos sorprende que durante el debate otros alcaldes se hayan sumado al llamado de García Peñaranda. Al final hay mucho dinero en juego. Hasta ahora el gobierno ha invertido 13.1 billones de pesos en los PEDET para 170 municipios. El problema es que varios líderes sociales han advertido que las prioridades de los alcaldes son un poco distintas a las de las comunidades. Dicen además que los PEDET han perdido su espíritu participativo y se han convertido en botín político. Y es que a lo único que más le apuntan los alcaldes son a los proyectos de infraestructura
Entre eso, construcción de obras civiles. Nosotros como comunidad no nos oponemos a eso, porque eso tiene que ver con el desarrollo y la solución de los problemas de nuestras comunidades. Lo que sí nos llama la atención es que no se formulan proyectos que le peguen directamente a nuestras comunidades, a nuestros territorios y que contribuyan a solucionar sus condiciones de vida. Desde el equipo motor de los PDD en Fonseca esperan que después de su participación en el Congreso, el alcalde Hamilton García Peñaranda acceda a reunirse con ellos y concertar cuáles son esos proyectos que más necesitan en el municipio. La comunidad de Caracolí protesta por el aumento de la inseguridad. El sábado 7 de mayo, cerca de 50 personas de la comunidad de Caracolí marcharon por las calles de este corregimiento para protestar por la inseguridad que los tiene atemorizados desde el año pasado. La gente que vive en el corregimiento le envió una carta a las autoridades locales y departamentales en la que denuncian ser víctimas de extorsiones, robo de ganado y secuestro. Además, citan el intento de homicidio contra el profesor Bienvenido Mendoza el pasado 24 de marzo como un hecho preocupante. Cuando a la gente no le queda otra alternativa que salir a las calles a protestar por la inseguridad en el corregimiento, es porque el problema está grave. Debe ser una alerta que lleve a las autoridades a hacer algo. Para estos casos, el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de los Andes propone las siguientes estrategias. Es importante focalizar los lugares donde se concentra el crimen para luego instalar cámaras, alumbrado público y canchas deportivas en los parques. En las zonas rurales, los programas e intervenciones del gobierno deben tener un componente de seguridad para retomar el control territorial. Los asesinatos de líderes sociales rompen el tejido social. Hay alternativas a corto plazo para protegerlos, como difundir el liderazgo que realizan para reducir la estigmatización. Estas pistas podrían servirle de hoja de ruta al alcalde Álvaro Díaz para atender la situación en el corregimiento de Caracolí. Este noticiero fue posible gracias a los reporteros locales del Chocó y La Guajira. Si la información te fue útil, compártela y déjanos tus comentarios.